Bien, en este video vamos a resolver, bueno, en reemplazo a la clase, ¿no? Unos dos ejercicios que van a servir de repaso para lo que viene siendo el tercer parcial, ¿no? Entonces, pues ejercicios, bueno, vamos a ver solamente dos, porque, bueno, prácticamente como el segundo ejercicio va a entrar a su tercer parcial, ¿no? Solamente van a cambiar algunos números y pues tal vez en vez de decir aquí el X, puede decir Y, ¿no? Entonces, bueno, primero resolvemos el primer ejercicio y luego vemos el segundo ejercicio. Bueno, esto es uno bastante fácil, nos dice calcular el volumen del sólido limitado por las superficies, x igual a y igual a z igual a cero, ¿no? Entonces, bueno, si se dan cuenta, esto no es una superficie, ¿no? Esta es pues una recta que, bueno, ni siquiera es una recta, ¿no? Es un punto, es el punto origen, ¿no? Entonces, bueno, pero como nos dice superficies, pues podemos hacer de la siguiente manera. Podemos igualar cada uno de estos a cero, ¿no es cierto? Va a ser el plano x igual a cero, y igual a cero, y z igual a cero, ¿no? Entonces, bueno, así sí sería la forma de las superficies, ¿no? Entonces, que no se confundan en esto, simplemente son los planos x0, y0, z0, ¿no? Entonces, bueno, el volumen del sólido limitado por estos planos y además por el plano, este plano, ¿no? Que nos da aquí. Y pues, bueno, de seguro debe tener alguna característica importante, ¿no? Entonces, bueno, a ver, este plano que nos da el problema, bueno, pues tendremos que graficarnos, ¿no? Siempre hay que graficarse para entender mejor el ejercicio. Entonces, bueno, para graficarse este plano, este negativo 36 lo puedo pasar al otro lado a sumar. Aquí está, ¿no? A ver, vamos a poner esto. Aquí está, ¿no? Le estoy pasando a sumar. Bueno, siempre aplicando los pasos del docente, ¿no? Para que tenga el máximo de ponderación la nota. Entonces, bueno, el primer paso que hace el docente es el análisis de superficies, ¿no? Es lo que nosotros hacemos, solamente que no lo anotamos, ¿no? Entonces, pues en su examen, para que su resolución tenga la mayor cantidad de nota, pues hay que aplicar nomás los pasos del docente, ¿no? Entonces, bueno, el primer paso sería análisis de las superficies, hemos visto, ¿no? El x igual a cero es el plano y z, ¿no es cierto? Bueno, a ver, podemos graficar, necesito, tenemos el espacio, ¿no es cierto? Bueno, a ver, a ver, tenemos el espacio. Este va a ser el eje X, este va a ser el eje Y y este va a ser el eje Z, ¿no es cierto? Entonces, cuando X valga cero, pues aquí va a estar el cero, ¿no es cierto? Entonces, pero en este punto igual X vale cero, en este punto X vale cero, ¿no es cierto? Entonces, todo este plano en el cual X vale cero, o sea, este que está al tope, ¿no es cierto? Justo que pasa por el origen, pues va a ser el plano YZ, ¿no? Entonces, ahí está el plano YZ. Bien, entonces, lo mismo con los otros, ¿no? Cuando Y vale cero es el plano XZ, cuando Z vale cero es el plano XY, ¿no es cierto? El plano que más conocemos, ¿no? El plano XY. Bien, entonces eso es bastante sencillo y ahora el plano este medio rarito que nos da, ¿no? Entonces, pues para graficarnos este plano siempre es más fácil porque, bueno, de aquí podemos conocer la normal de este plano, ¿no es cierto? La normal va a ser negativo 12, negativo 18, los coeficientes, ¿no es cierto? Y 6. Conociendo la normal y conociendo un punto por el que pasa este plano, pues podemos graficar, ¿no es cierto? Pero pues bueno, no parece tan conveniente graficar así, porque pues bueno, se vuelve, habría que dibujarnos un vector y demás, ¿no? Entonces pues lo más fácil es llevar este plano a su forma simétrica, ¿no? Entonces pues para, lo que, para eso, este 36 negativo lo paso al otro lado a sumar, luego lo paso a dividir y vamos a tener que x sobre 36, este negativo 12 lo voy a pasar abajo y por extremos medios se cumple, ¿no es cierto? Entonces, bueno, voy a tener x sobre 36 sobre negativo 12 más y sobre 36 sobre negativo 18 más z sobre 36 sobre 6. Todo es igual a 1, ¿no es cierto? Este 36 lo paso a dividir, pero no me queda 0, ¿no es cierto? Me queda 1, ya. Entonces ahí queda 1, realizando simplificaciones aquí, dividimos, nos queda este plano, ¿no? X igual sobre menos 3 más y sobre menos 2 más z sobre 6 igual a 1. Y ese es el plano en su forma simétrica, ¿no es cierto? Entonces son los mismos planos, solamente que expresado de esta manera, pues los denominadores son las intersecciones de este plano con los ejes de referencia, ¿no? Con los ejes ortogonales. Bien, entonces, bueno, en X dice que va a cortar en menos 3, entonces nos dibujamos, ¿no? Menos 3, en Y va a cortar en menos 2, y en Z va a cortar en 6. Bueno, aquí miren, aquí lo debería haber anotado el Y, ¿no es cierto? Pero miren, como aquí está el lado de los negativos, al otro lado van a ser los positivos, ¿no es cierto? Entonces, con línea segmentada lo he hecho, aquí están los Y positivos, los X positivos y el Z, ¿no? Entonces, bueno, se nos ha formado este, ¿no? Este tetraedro, digamos, ¿no? Es una, más o menos una pirámide que pues podemos conocer su volumen, ¿no? Entonces pues nos está pidiendo el volumen de este tetraedro, que pues podríamos calcularlo con vectores, ¿no? Pero pues como estamos en el capítulo de integrales, pues lo haremos con integrales y luego verificamos con vectores. Entonces, bueno, ya conocemos es la superficie, este es un plano, ¿no? Parece un triángulo nomás, pero en realidad es un plano, ¿no? Solamente que pues no he dibujado todo el plano, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, siempre hay que analizar la tapa y la base, ¿no es cierto? Entonces,
Pues bueno, podríamos analizar la tapa como si fuese, digamos, una función z en función de x y y, ¿no es cierto? Pero pues, ¿qué pasa si me hubiese despejado el y, digamos? De aquí, de esta ecuación podría haberme despejado el y en vez de despejar el z. Entonces tendría este plano así, y en función de x y además en función de z. ¿No? Entonces, en el plano XZ habría que hallar una región de integración. Miren aquí, yo lo tengo el Z en función a XY. Entonces, en el plano XY tengo que hallar una región de integración. Aquí está esta región que está pintadito de color verde, es la región de integración. ¿No es cierto? Entonces, bueno, igual hay tres formas de resolver esta integral. Haciendo Y igual a X, bueno, despejando el Z, despejando el Y o despejando el X. ¿No es cierto? Entonces, de esas tres formas tenemos que llegar a la misma solución. Pero pues bueno, la más usual y la más sencilla, bueno, la más convencional es despejar el z y poner en función de x y y, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esa es la forma más convencional, la que más se utiliza, ¿no? Entonces, bueno, esto va a ser la base y esto va a ser la tapa, ¿no es cierto? De este sólido. Entonces, pues bueno, necesitamos la proyección, también se le dice, ¿no? La proyección sobre el eje X, perdón, sobre el plano XY, ¿no es cierto? Entonces, eso se llama la región de integración. ¿Qué más? Bueno, esa proyección, ¿cómo podemos hacer? Necesitamos esta recta que está en el plano XY. O sea, esta recta, ¿no? Esta recta que pasa por el punto, bueno, por -2 y por -3 en el X, ¿no? Entonces, bueno, eso lo hallamos intersectando todo este plano de color celeste, ¿no es cierto? Todo este triángulo es un plano, ¿no es cierto? Solo que no está dibujado todito, intersectando ese plano con el z igual a cero, ¿no es cierto? Entonces, esa va a ser la traza, o sea, este pedacito de recta, ¿no? Entonces, la traza, aquí está, si z es igual a cero, se tiene la traza del plano horizontal. Bueno, aquí abajo lo he debido dibujar. Bueno, tal vez no lo he dibujado. A ver, vamos a dibujarlo entonces sobre esto nomás, ¿ya? Esto sería la traza, ¿ya? Va a ser todo esto. Bueno, a ver, vamos a tratar de dibujarlo cabalito sobre lo que ya teníamos. Ahí, perfecto, ¿no? Entonces, esta línea, esta recta, pues en el plano XY va a ser la traza de todo ese plano, pues cuando Z vale cero, ¿no es cierto? Entonces, ahí está. Esa es esta ecuación. X sobre -3 más Y sobre -2 igual a 1, ¿no? Entonces, bueno, esta recta es esta ecuación. Bien, entonces, bueno, conociendo esa traza, conocemos este eje, es el eje X igual a, bueno, el eje Y igual a cero, este es el eje X igual a cero, ¿no? Entonces, bueno, conocemos todas estas rectas, entonces podemos dibujarnos la región de integración. Es lo mismo, miren este triangulito, lo voy a dibujar aquí abajo. Aquí está, miren, corta en -3 en los X, aquí está, ¿no es cierto? Y en los Y corta en -2, aquí está, ¿no es cierto? Entonces, bueno, este triangulito es la región de integración, o sea, la proyección, la base, ¿no es cierto? La base de ese sólido. Entonces, bueno, podemos darnos nuestros límites de integración. A eso el docente le da el nombre de región de integración. Entonces, podemos hacerlo esto igual de otras dos formas diferentes. Em, Miren, aquí tengo otra vez una función. Lo convencional es despejarse el y, ¿no? Pero también se podría despejar el x. El docente lo hace en su PDF, lo despeja el x, ¿no? Entonces, a ver, nosotros despejaremos el y, ¿no? Entonces vamos a tener, bueno, despejando el y me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar y en función de x, ¿no es cierto? Y en función de x. Entonces ya va a ser una función, entonces necesitamos algo constante y pues los constantes van a tener que ser los x, como y es función. Entonces el x va a ir de este menor a mayor siempre. El menor va a ser -3 y el mayor va a ser cero, ¿no es cierto? Entonces va a ser desde -3 hasta cero. Y ahora los y's, el y menor, o sea, la parte inferior, la función de abajo, ¿no es cierto? La función de abajo es esta recta. Entonces esta recta va a ser igual a, de aquí me despejo el y. Y esto va a pasar al otro lado a sumar, este -2 va a pasar a multiplicar. Y aquí está, ¿no es cierto? Es el y de abajo. Y pues el y de arriba va a ser el y igual a cero, ¿no es cierto? Entonces, hasta y sub 2 igual a cero. Bien, entonces sería la región de integración en el plano XY, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, el volumen va a ser igual a la integral de bueno, la integral doble en una región, aquí no lo he anotado, pero es en una región, y es esta región, de una función f de x, y, ¿no es cierto? Una función de dos variables y diferencial de y, diferencial de x. ¿Por qué este orden? Porque, bueno, siempre vamos en orden, ¿no? El último diferencial siempre son los constantes. Nosotros aquí constantes estamos agarrando el x, entonces el último diferencial va a ser el x. Bien, entonces, bueno, hasta ahí todo bastante fácil. Entonces, bueno, simplemente es eso el problema, ¿no? Aquí ya solamente quedaría integrar. A ver, el x va a ir de este -3 hasta cero, entonces va a ir de este -3 hasta cero. El y va a ir de este y sub 1 hasta y sub 2, ahí está. Pero y sub 1 es lo mismo que -2 por 1 más x sobre 3 hasta cero, ¿no es cierto? Hasta el y sub 2, que y sub 2 es cero. Bien, y f de x, y es la tapa, ¿no es cierto? La tapa de ese sólido, o sea, este plano. Y este plano es 6 por 1 más x tercios más y de medios, ¿no? Entonces, aquí está.
Bien, y pues aquí está el diferencial de y, aquí están sus funciones de y, aquí están las constantes, y el otro extremo va a ir el diferencial de x, porque el x estamos tomando como sus límites constantes, ¿no? Entonces, bueno, y este 6 que estaba multiplicando aquí lo he sacado de la integral, como es una constante, pues sale de la integral, ¿no es cierto? Entonces, bueno, integrando todo esto, vamos a tener de la siguiente manera. Miren, aquí el 1 más x tercios no es función de y, entonces pues lo aumento un y para integrar. Aquí la integral de y va a ser y al cuadrado sobre 2. 2 por 2 me va a dar 4. Ahí está. Bien, y lo evalúo en sus límites. Va a ir desde negativo 2 hasta tal, 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 ¿no es cierto? Entonces, evaluando sus límites y tal, va a quedar todo esto. Todo esto, ¿no? Lo más difícil aquí, bueno, no lo más difícil, ¿no? Porque son integrales polinómicas, son bastante sencillas. Lo más difícil, bueno, no más que difícil, lo más moroso, ¿no? Lo más largo es pues integrar estas funciones polinómicas, ¿no? Entonces siempre hay que tratar de buscar el camino más fácil. Bien, miren, aquí tengo negativo por negativo, va a dar positivo, positivo 2, ¿no? Aquí este 2. Y luego tengo 1 más x tercios multiplicado por 1 más x tercios, aquí está. Aquí me va a quedar negativo 2 al cuadrado, pero negativo 2 al cuadrado es 4. 4 sobre 4 se simplifican y me queda este negativo, ahí está. Y esto, 1 más x tercios al cuadrado. Ahí está, ¿no es cierto? Entonces aquí me va a quedar 2, 1 más x tercios al cuadrado, menos 1, 1 más x tercios al cuadrado, ¿no es cierto? Y esto, todo esto me va a quedar 1 más x tercios nomás, ¿no? Entonces, bueno, aquí está, ¿no es cierto? 1 más x tercios al cuadrado. Bien, entonces integrando otra vez esto, puedo hacerme un cambio de variable. Cambio de variable u que sea igual a todo este argumento, ¿no es cierto? Diferenciamos y ahí estamos, el diferencial de x. Bueno, reemplazamos en vez del diferencial de x, ¿no es cierto? Este 3 lo paso a multiplicar y vamos a tener que el diferencial de x es 3 por el diferencial de u. Entonces, pues vamos a tener esto, integramos, evaluamos en sus límites, pero miren, aquí se los he escrito desde u sub 1 hasta u sub 2, pero nosotros no conocemos esto, entonces volveremos a las variables originales. Miren, aquí teniendo ya integrado este 3 con este 3 se simplifican y tengo el u. Entonces, pero u vale pues 1 más x tercios. Entonces volvemos a la variable original y sabemos sus límites de la variable original. Dice que x va a ir desde menos 3 hasta 0. Entonces ponemos desde menos 3 hasta 0, lo evaluamos. Bueno, esto de evaluar y es bastante sencillo, ¿no? Entonces, bueno, evaluando vamos a tener que el volumen había sido 6 unidades cúbicas, ¿no? Entonces, esto sería la solución a este problema. Bueno, entonces eso sería el volumen de este sólido aplicando integrales dobles, ¿no? Entonces, bueno, una forma más fácil es pues con vectores, ¿no? Miren, aquí yo tengo, puedo formarme, a ver, lo voy a dibujar de color rojo. Tengo un vector en X, digamos, ¿no? Un vector ahí, tengo otro vector aquí, y tengo otro vector aquí, ¿no es cierto? Entonces, miren qué vectores voy a tener. Voy a tener el vector, digamos, b sub 1, que va a ser, en los X va a ser negativo 3, 0, 0, ¿no es cierto? Un vector b sub 2, siempre su flechita, ¿no? B sub 2, que va a ser en los y es 0, menos 2, 0, y en los z un vector b sub 3, que va a ser en los z, ¿no es cierto? 0, 0,6. Bien, entonces el triple producto vectorial de estos vectores me daría el volumen del paralelepípedo, ¿no es cierto? Pero yo no necesito eso, necesito el volumen de este tetraedro. Entonces eso es un sexto del producto vectorial, del triple producto vectorial, ¿no? Entonces, perdón, del triple producto escalar, ¿no? Entonces, bueno, el volumen de esto tendría que ser, aquí lo voy a anotar, el volumen de esto tendría que ser lo mismo que un sexto del valor absoluto del triple producto vectorial de A, bueno, en este caso los vectores que estamos manejando es B sub 1, B sub 2, B sub 3, ¿no es cierto? Sus flechitas ahí arriba. Bien, y eso en valor absoluto, ¿no? Entonces el triple producto escalar, perdón, el triple producto escalar es pues el determinante, ¿no es cierto? Entonces, pues bueno, y el determinante de esto, miren, ya está escalonadito esta matriz, bueno, es un determinante, ¿no es cierto? Entonces, este determinante ya está escalonado, entonces la solución de este determinante va a ser el producto de la diagonal principal. Va a ser negativo 3 por negativo 2, eso es 6, 6 por 6, 36, ¿no es cierto? 36. Listo, entonces ese determinante ya me da de por sí positivo, dice que vale 36, o sea, todo esto vale 36. Entonces el volumen sería un sexto de 36. Y eso es lo mismo que 6, ¿no es cierto? Entonces igual hemos llegado al mismo resultado. Más fácil utilizando vectores. Pero pues bueno, en este caso hemos utilizado integrales y hemos visto que llegamos al mismo resultado. Entonces sería un ejercicio bastante sencillo que pues no creo que entre su examen porque está muy fácil, ¿no? Pero pues el docente lo ha resuelto. Entonces, pues bueno, para no alejarnos mucho de lo que lo hace el docente, ya lo hemos resuelto un ejercicio un poquito más complicado, ¿no? Entonces, ahora sí veremos un ejercicio que muy posiblemente entre a su examen, ¿no? Entonces, bueno, no es la primera vez que estamos viendo esto, lo hemos visto igual en el video anterior, un ejercicio muy parecido, ¿no? Entonces, bueno, a ver, veremos. Nos dice calcular el volumen del sólido limitado por la superficie, es tal, tal, tal. Nos dice entonces, lo primero que se hace siempre es un gráfico, ¿no? Y pues para graficar tenemos que analizar las superficies. Entonces, el primer paso es análisis de las superficies, ¿no? Entonces, siguiendo los pasos del docente igual.
Bien, entonces esta primera superficie, bueno, ¿cómo reconocemos esta superficie? Miren, tengo un término independiente, un x y un x al cuadrado, ¿no? Entonces, miren, algo igual a algo al cuadrado es pues una función parabólica, ¿no? Y como el coeficiente del x es negativo, x al cuadrado es negativo, pues, bueno, es una parábola que se abre hacia abajo, ¿no? En sentido negativo. Entonces, bueno, podemos completar cuadrados y demás, hallar el vértice de la parábola, sus características, focos, radios y demás, ¿no? Entonces, pues no es necesario. Simplemente necesitamos saber los puntos de intersección con los ejes coordenados. Entonces, bueno, hasta aquí ya sabemos que este es un cilindro parabólico. Usualmente en su examen el ingeniero siempre mete esto, ¿no? Entonces, bueno, para las intersecciones con los ejes ordenados, o sea, con el eje X, a ver, en este caso necesitamos intersección con el eje X, ¿ya? Entonces, pues bueno, bueno, a ver, lo graficaremos aquí, no lo he vuelto a dibujar, pero pues porque esto ya lo hemos resuelto antes, ¿no? Uno muy parecido. A ver, esta es una, miren, aquí no tengo la variable Y, entonces solamente estoy trabajando en el plano XZ, o sea, así, miren, este va a ser el eje Z, este va a ser el eje X, digamos, ¿no? Este el X y este el Z. Bien, tenemos un desfase en los zetas, un desfase en los x, y es una función parabólica que se abre hacia abajo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, más o menos va a ser una parábola así, digamos, ¿no? Bien, una parábola así, entonces lo que nosotros necesitamos es estos puntitos de intersección. ¿Cómo intersectamos esto? Pues cuando z vale cero, ¿no es cierto? Entonces, si z vale cero, vamos a hallar estos puntitos de intersección. Bien, entonces haciendo z igual a cero, nos va a quedar que todo esto igual a cero. Multiplicando por menos uno miembro a miembro, vamos a tener todo esto. Factorizando, vamos a tener esto. Igualando cada factor a cero, hallamos los puntos de intersección, ¿no? Entonces, bueno, así bastante fácil, no es metódico, no hay que hacer mucho procedimiento. Entonces ya tenemos los puntos de intersección. Nos hemos graficado otra vez aquí en el espacio. Miren, aquí está el punto de intersección, dice que es 1 y x igual a 5. Aquí está, miren, x igual a 5. Y otro es x igual a menos 3. Aquí está, ¿cierto? Entonces, bueno, luego, para la otra superficie, tenemos que esta es una superficie, bueno, esto miren, estamos en el plano XY, ¿no es cierto? XY, no tenemos variable Z, entonces, de seguro, esto se va a extender nomás a lo largo del plano Z, perdón, del eje Z, ¿no? Entonces, miren, aquí esta rectita nos está dando, esta recta que estoy señalando aquí abajo, esa recta es la ecuación, esta ecuación. Como no tiene variable Z, pues se va a extender nomás, o sea, se va a jalar hacia arriba y hacia abajo nomás, ¿no? O sea, se va a extender de acuerdo en forma paralela al eje Z, para este caso, ¿no? Entonces aquí miren, no teníamos la variable Y, entonces esta parábola que estábamos dibujando, esta parábola de aquí, se va a extender en forma paralela al eje Y, ¿no es cierto? Aquí está. Bien, aquí igual se muestra el gráfico en GeoGebra, ¿no? En GeoGebra siempre se entiende un poquito mejor los gráficos, entonces, bueno. Bien, entonces hallando los puntos de intersección, para este plano, igual es un plano, ¿no? En el plano es una recta y en el espacio es un plano, ¿no? Entonces, bueno, para graficarnos este plano necesitamos igual, en forma simétrica. A ver, primero esto, para llevarlo en forma simétrica, solamente es la recta. Este 48 lo voy a pasar a dividir y voy a tener que x sobre 6 más y sobre 8 es igual a 1, ¿no? Entonces, este es un plano paralelo al eje z, porque no tiene variable z, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿y cómo graficamos este plano? Pues bueno, en Z, ¿dónde va a cortar en Z? No tiene variable Z, ¿no es cierto? Entonces no va a cortar en Z, porque no tiene variable Z. Sucede que dice que en X va a cortar en 6, entonces nos buscamos ahí el 6, en Y va a cortar en 8, dice, entonces ahí buscamos el 8, y pues desde ahí esa recta que une el 6 y el 8, lo dibujamos una recta y lo trazamos en forma paralela al eje Z, ¿no es cierto? Entonces, pues este es un plano paralelo al eje Z. ¿Qué significa paralelo a un eje? Pues que el vector normal de este plano escalarmente este vector de este eje z, o sea, el vector es 0,0,1, pues este producto escalar nos tiene que dar igual a cero, porque ambos vectores son perpendiculares. Solamente si esto nos da cero, pues el plano va a ser paralelo al eje z. Entonces necesito tal vez para repasar un poco de geometría analítica. Bien, entonces más o menos así es como tenemos que graficarnos este ejercicio. Bueno, para este caso, ¿no? Miren, aquí es un cilindro parabólico solamente con variables x y z. En un video anterior hemos hecho con variables y y z, ¿no? Entonces pueden ver ese video. Entonces con esto ya estaríamos analizando los dos casos, ¿no? Cuando sea una función z de x o cuando sea una función z de y que está explicado en el anterior video. Bien, entonces hasta aquí ya tenemos el gráfico, más o menos un bosquejo a mano alzada de lo que más o menos el volumen que vamos a calcular, ¿no? Entonces miren, a simple vista estamos viendo que la tapa de este volumen va a ser el cilindro parabólico, ¿no es cierto? Y pues la región de integración va a ser esto que está pintadito de color rosado.
Y pues, ¿qué más? Bueno, hasta ahí todo, ¿no? Y pues, ¿qué planos más nos dan? Nos dan los planos y es cero, ¿no es cierto? El plano y igual a cero. El plano y igual a cero es pues el plano XZ, ¿no? El plano XZ. Y el plano Z0 es el plano que nosotros más conocemos, ¿no? El plano XY. Bien, entonces el plano Y0 no lo he dibujado, ¿no? Para que no entorpezca el gráfico. Entonces el plano Y0, pues es este plano que está al fondo, ¿no es cierto? Es la tapa del fondo, es este plano que está hacia atrás. Y el plano Z0 es pues la base, ¿no es cierto? Es la base. Entonces esos planos ya no lo he dibujado para que no entorpezcan el gráfico, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos identificado todos los planos y demás, y pues aquí lo he vuelto a graficar en GeoGebra, porque en GeoGebra se entiende un poquito mejor siempre, ¿no? Entonces, miren aquí este volumen de color rojo es el volumen que queremos calcular. Bien, entonces la tapa va a ser el cilindro parabólico, la base va a ser el plano XY, y pues la región de integración va a ser esto de color rosado. Entonces, hasta ahí ya conocemos más o menos cuál va a ser la tapa y la base. Necesitamos conocer bien la región de integración. Entonces lo voy a volver a graficar aquí. Miren, aquí está. La región de integración va a ser lo mismo que, ¿cuál va a ser los constantes? Miren, el x va a ir desde -3 hasta 5, ¿no es cierto? Entonces aquí está. El x va a ir desde -3 hasta 5. Y pues esta recta más, ¿no es cierto? Esta recta es la parte superior de esta región de integración y esta recta pues tiene una ecuación. Aquí está. Miren, a ver, subiremos. Esta recta es esta rectita, x sobre 6 más y sobre 8 igual a 1. Y esta recta es lo que nos da el problema, es dato del problema ya. Miren, aquí el problema nos da eso. Bueno, en realidad no está expresado de esta forma, pero si este 48 lo paso a dividir, voy a obtener esta recta que estamos graficando aquí abajo. ¿No es cierto? Entonces esta recta es dato del problema, lo graficamos, corta en x igual a 6 y en y corta en 8. Dice, no, ahí está. Entonces ahí está toda esta recta, ¿no es cierto? Es la misma recta que está aquí arriba. Entonces ya tenemos graficado en el plano esta región de integración. Entonces, pues miren aquí lo más fácil, se nota acá clarito las constantes, ¿no? Las constantes dice que va a ir el x de este -3 hasta 5, ¿no? Entonces eso va a ser los constantes. Bueno, aquí ya no lo he anotado. A ver, sí, no lo he anotado. Ustedes tienen que anotar, ¿ya? Ustedes tienen que anotar que el x, entonces aquí, la región de integración, ¿cómo va a ser? El x va a ir desde -3 hasta 5, ¿no es cierto? Esos son los constantes. Y el y de dónde va a ir, desde y igual a 0 hasta la parte superior, ¿no es cierto? Entonces va a ser desde y igual a 0 hasta la parte superior va a ser, bueno, de aquí nos despejamos el y, va a ser 8 por 1 menos x sextos, ¿no es cierto? Entonces miren, aquí está esto mismo expresado en forma de integrales. El x, aquí está el diferencial de x y al otro extremo su integral, ¿no es cierto? Entonces va a ir desde -3 hasta 5. Ahí está, desde -3 hasta 5 y los y's. Igual, en forma simétrica su integral, desde 0 hasta 8 por 1 menos x sextos. Ahí está, ¿no es cierto? Entonces, esto tenían que notarlo ustedes, ya tendrían que completarlo, cito, porque pues yo no lo había notado, pero pues directamente en las integrales lo he escrito. Bien, entonces esto lo completan ya para en su examen. Bien, entonces, ¿y cuál va a ser la tapa? ¿No es cierto? Justo aquí adentro entra la tapa de la superficie, y pues la tapa es esta función 15 más 2x menos x cuadrado. Esto es dato del problema. Miren, aquí arriba, esta función ya nos daba, ¿no es cierto? Ese es el cilindro, pues el cilindro parabólico. Aquí está, ¿no es cierto? Miren, aquí está. El problema ya nos daba esta función, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos una integral doble, otra vez, una integral polinómica. Y esta vez es más larga que la anterior, entonces otra vez hay que ir aplicando paso por paso. No, miren, aquí tengo solamente la variable x, pero estoy integrando con respecto al diferencial de y. Entonces, pues esto se considera constante. Entonces, como es una constante, pues lo multiplico por y para integrar y ese y lo evalúo desde sus límites, ¿no es cierto? Va a ir desde 0 hasta 8 por 1 menos x sextos. Ahí está. Entonces, evaluando entre sus límites de integración, voy a tener otra vez todo esto. Integrando todo esto, pues bueno, ¿cómo integro esto? Pues habría que multiplicar, ¿no? Este 8 sale de la integral. Podría factorizar algo más. A ver, parece que no, ¿no? Entonces, pues tendría que multiplicar 15 por 1, luego 15 por menos x sextos y hasta ahí una parte. Luego 2x por 1, luego 2x por menos x sextos, ¿no es cierto? Hasta ahí otra parte más. Entonces, cada uno tendría que integrar, ¿no? Más que difícil, es largo, ¿no? Entonces, pues bueno, esta integral y es, comparando con las que se hacen en cálculo 1, es bastante fácil, ¿no? Entonces, integrando esto, vamos a llegar a que el volumen, siempre trabajando con cifras exactas, ¿no? Siempre es mejor trabajar con cantidades exactas antes que redondear. Entonces, bueno, en las matemáticas, ¿no? Entonces, el volumen es igual a 5.120 novenos unidades cúbicas, ¿no? Entonces, hasta ahí, bueno, aquí también podríamos, para que expresar mejor el resultado, pues podríamos meter esto a la calculadora o dividir, si no, manualmente, ¿no? Entonces, metiendo a la calculadora o dividiendo, que pues igual sabemos dividir, ¿no? Entonces, 5.120 dividido entre 9 dice que sale 568, 568,
9,889 unidades cúbicas, ¿no? Entonces, unidades cúbicas. Bien, entonces este sería el volumen del sólido limitado por esas superficies que nos pedía el problema. Entonces, hasta ahí podríamos enmarcarnos nuestros resultados y poner que eso es la solución. Bien, entonces, hasta ahí nomás sería esta parte del video. Y pues, bueno, les vuelvo a repetir que es muy probable que entre como este ejercicio o como el anterior que hemos resuelto en el anterior video, ¿no es cierto? Aquí, el anterior video hemos resuelto igual un examen pasado que decía Z es igual a, bueno, a ver, lo escribimos un poco mejor. Les he pasado igual al grupo, ¿no? Z es igual a 12 menos 4x creo que decía, ¿no? Menos 4x menos x al cuadrado, algo así creo que decía, o más 4 tal vez, ¿no? Entonces, bueno, en vez de x decía y, ¿no? Entonces, en vez de x decía y. Entonces, eso igual lo hemos resuelto en la clase anterior. Simplemente, pues, esto es un cilindro igual parabólico, pero ahora, pues, se va a extender en forma paralela al eje x, ¿no? Entonces, igual lo hemos resuelto en el anterior video, así que deberían revisarlo, ¿no? Porque es muy probable que entre esto igualito, igualito a su examen, ¿no? Simplemente algunos numeritos van a cambiar y pues, bueno, entonces eso sería todo por la clase de hoy. Gracias por su atención. Nos veríamos de aquí, bueno, otra vez a la siguiente semana para ver la parte de centros de gravedad. Y pues con eso estaríamos terminando la materia, ¿no? Entonces, hasta luego.